Adelante. ¿Puedes leernos Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, por favor? Así que dejemos de repasar una y otra vez las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Por el contrario, sigamos adelante hasta llegar a ser maduros en nuestro entendimiento. No puede ser que tengamos que comenzar de nuevo con los importantes cimientos acerca del arrepentimiento de malas acciones y de tener fe en Dios. Ustedes tampoco necesitan más enseñanza acerca de los bautismos, la imposición de manos, la resurrección de muertos y el juicio eterno. Ok, muchísimas gracias, Dani. Fíjense, aquí todavía nos faltan 3 por ver. La imposición de manos, que lo vamos a ver ahorita, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, ¿ok? Entonces, ¿qué es la imposición de manos o para qué se utiliza? ¿Ok? Y aquí hay 3 cosas que vamos a estudiar, que nos la enseñó el Señor Jesús y también la vemos en los discípulos de la iglesia primitiva. Número 1, se impone manos para orar por la sanidad de enfermos. Número 2, para impartir la llenura del Espíritu Santo. Y número 3, para dar autoridad a nuevos líderes. Si ustedes se dan cuenta en lo que acabo, en estos 4 círculos negros, vemos un orden de cómo van las cosas. Primero uno se arrepiente de sus malas acciones. Después o prácticamente en el mismo tiempo, uno tiene fe en Dios, pero la fe es algo que empieza a ser transformado y activo en nuestras vidas. Ya que tenemos fe en Dios y nos hemos arrepentido, entonces nos bautizamos en agua, o también podemos recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Esos no tienen un orden, pero eso sucede después de tener fe en Dios y arrepentirnos de malas acciones. Los bautismos no pueden ser antes de tener fe en Dios, ni pueden ser antes del arrepentimiento de las malas acciones. Ahora que ya hemos creído, que ya nos arrepentimos, que ya nos bautizamos, ahora es importante pasar a lo que es la imposición de manos. Y son 3 cosas para las que se utiliza la imposición de manos: orar por los enfermos, orar para que otras personas sean llenas del Espíritu Santo, y número 3, para nombrar nuevos líderes en la iglesia. ¿Ok? Vamos a ir analizando estos 3 puntos el día de hoy. Vamos a leer Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18, por favor. Bueno, yo creo que ahorita ya todos repetimos, entonces, alguien que lo pueda leer, por favor. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ok, quiero hacerles una pregunta, a ver qué piensan ustedes. ¿Dios quiere que todas las personas sean sanas, sí o no? Creo que sí. ¿Qué dicen? Sí. Sí. ¿Que sí? Yo digo que sí. Ok, bien. Sí. Definitivamente es una respuesta correcta. Dios desea que todas las personas sean sanas. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros vamos a orar porque alguien sane, tenemos que estar seguros de algo. El deseo de Dios, verdaderamente el deseo de Dios, es que la persona sea sanada. Sea quien sea, sea quien sea. ¿Por qué? La Biblia nos enseña que cuando Jesús murió en la cruz, parte de lo que pasó es que sufrió por nosotros. Y el libro de Isaías, capítulo 53, dice que Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió por nuestras enfermedades. ¿Qué quiere decir? Que Él pagó para sanarnos. Entonces, si Él no tuviera el deseo de que todos fuéramos sanados, Él no hubiera muerto para que fuéramos sanados. ¿Ok? Entonces, de ahí partimos para que siempre que ores por alguien, no importa qué tan enfermo esté,
tú debes de estar seguro de algo. Dios lo quiere sanar. Ahora, si sana o no sana esa persona, puede ser por cualquier cosa que es muy probable que nunca sepamos. Pero eso no debe limitar nuestra oración. Nuestra oración, si nosotros vemos a alguien enfermo, ¿qué debemos de hacer? Orar por él. Pedirle al Señor que lo sane por completo y que haga un milagro. Eso es lo que tenemos que hacer. Si lo sana o no lo sana, puede depender de mi fe, puede depender de la fe del otro, puede depender de la circunstancia, no sé, puede depender de muchas cosas que es muy probable que ni sepamos. Pero no, lo que nos corresponde a nosotros es orar e imponerles las manos. Los que han asistido a la iglesia ya por algún tiempo han visto cómo cuando oramos por las personas, bueno, es muy normal que nosotros, los que oramos, seamos los pastores o líderes, ponemos nuestra mano físicamente sobre las personas. Eso es imponer las manos, ¿ok? Ponemos nuestra mano físicamente sobre esa persona, a veces lo hacemos sobre la cabeza, sobre la espalda, sobre el hombro. Siempre obviamente con una actitud de respeto, jamás con una actitud de incomodar a la persona, no, siempre tratamos de hacerlo con una actitud de respeto, que la verdad eso lo hacemos pues de una manera respetuosa, aunque Jesús muchas veces sanó a las personas de una manera no tan respetuosa, pero Él es Jesús, ¿ok? Jesús en una ocasión, por ejemplo, escupió en el piso, hizo lodo con la tierra y se la puso en los ojos a un ciego. Imagínense, eso no es muy respetuoso, que digamos. Pero a fin de cuentas, el ciego no le importa si era respetuoso o no. El ciego que recibió la vista dijo, a mí no me importa cómo lo hicieron, mientras yo reciba la vista, con eso es suficiente. A un mudo el Señor Jesús le escupió en la boca. Imagínense, ¿no? Si yo hiciera eso el domingo, seguramente se va toda la iglesia de aquí, ¿no? Pero el Señor Jesús hizo eso, fue como faltando al respeto, tal vez de cierta manera en la cultura, etcétera. Pero aún así, si tú le preguntas al mudo y le dices, oye, ve lo que hizo Jesús, el mudo te va a decir, no me importa cómo lo hizo. Yo no podía hablar. Y si el Señor lo hizo de esa manera, no me importa. Ahora puedo hablar. Entonces nosotros, la verdad es que tratamos de hacerlo de una manera muy respetuosa. Hago un paréntesis donde normalmente los hombres oramos por hombres o imponemos las manos sobre los hombres y las mujeres sobre las mujeres, ¿ok? Porque siempre tratamos de cuidar y respetar a las personas y saber que como hombre, la mujer que yo puedo orar por ella, pues es hija de alguien, es esposa de alguien, entonces yo tengo que respetarla a ella, ¿ok? Y lo mismo de una mujer hacia un hombre. Entonces tratamos siempre de que las mujeres impongan manos sobre las mujeres, los hombres sobre los hombres, de una manera muy respetuosa, pero cuando nosotros imponemos las manos, es una cuestión espiritual. ¿Ok? En la que nosotros estamos creyendo que algo se está transmitiendo de nuestro cuerpo al cuerpo de esa persona. Nuestro cuerpo es lleno del Espíritu Santo porque hemos sido bautizados por el Espíritu Santo. Entonces, al momento de imponer nuestra mano sobre una persona, sabemos que esa persona, más que estar siendo tocada por mí, está siendo tocada por el Espíritu Santo que habita en mí. Y eso es lo importante. Saber que cuando yo impongo mis manos sobre alguien, yo estoy transmitiendo la misma presencia del Espíritu Santo que está sobre mí. ¿Ok? Entonces aquí lo que leyó Erika, creo que lo leyó, dice, pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Quiero animarte el día de hoy y retarte el día de hoy a que vayas y ores por los enfermos. ¿Sí? Y que pongas tus manos sobre ellos, creyendo que esa misma presencia del Espíritu Santo que está sobre ti, esa presencia desciende sobre aquella persona. Y no importa qué tan difícil sea la situación o la enfermedad, que tú puedas estar seguro de que el Señor puede sanarla y va a sanarla.
Aquí Isaac nos está preguntando, no importa si no conocemos a las personas y oramos por ellos. Por ejemplo, en la calle, si yo veo a alguien y me nace de corazón decir una oración en mi interior, no importa, al contrario. Ahorita vamos a ver un ejemplo de lo que hizo Jesús. Mateo capítulo 8, versículos 2 y 3. Isaac, tú que preguntaste, ¿puedes leernos Mateo 8, 2 y 3? Ok. De repente un leproso se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y le tocó. Sí quiero, dijo. Queda sano al instante, la lepra desapareció. Fíjate, aquí vemos cómo, gracias Isaac, aquí vemos cómo un hombre que no conocía a Jesús y que Jesús no conocía, se acerca con él, se le arrodilla. Señor, si quieres puedes sanarme. Como ya lo dije antes, no se trata de si Jesús quiere o no, porque Jesús siempre va a querer sanar a las personas, siempre. El deseo del Señor es que las personas sean sanadas. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos a alguien en la calle con necesidad y en nosotros surge el deseo de orar por esa persona, adelante, oremos por esa persona, porque el Espíritu Santo está en ti. Y cuando tú pones tu mano sobre esa persona va a recibir lo que el Espíritu Santo que está en ti. Jesús extendió la mano, leyó ahorita Isaac, y lo tocó. Interesante decir lo siguiente. Este era un hombre leproso. Si tú no conoces la historia de los leprosos, quiero contarte. El día de hoy no vemos tanta la lepra, aunque todavía existe, y es una enfermedad muy difícil. Pero en los tiempos de Jesús era una de las enfermedades más fuertes. Y fuera de la lepra, las personas que tenían esa enfermedad vivían con un rechazo impresionante, porque pensaban que la lepra era algo que se podía contagiar nada más prácticamente que por estar juntos en un lugar. Entonces, lo que hacían es que en las ciudades, normalmente eran ciudades amuralladas, si era una ciudad grande, y si no, en un pueblo, pero afuera del pueblo mandaban a los leprosos. Los mandaban. Entonces, imagínate que tú tienes un familiar, imagínate que mañana te dijera tu mamá que crees que tengo lepra. Híjole, para los judíos eso era prácticamente la despedida de su familiar. Le ponían unas campanas a los leprosos, los vendaban todos, porque aparte la lepra pues empieza a avanzar y los miembros se empiezan a caer del cuerpo. Los dedos, las orejas, la nariz, los dedos de los pies, cuando ha avanzado mucho la lepra. Entonces lo que hacían era vendarlos, cubrirlos, les ponían unas mantas, unos trajes especiales para leprosos, con campanas para que la gente escuchara que venía un leproso. Muchas veces el leproso tenía que ir gritando, aquí viene un leproso, para que la gente no se les acercara. Imagínense el rechazo que vivían. Entonces, se iban a las afueras de las ciudades a vivir y ahí a las afueras los familiares les llevaban comida, pero prácticamente se las aventaban porque nadie quería pues tener la lepra. Ahora, después de lo que te acabo de decir, imagínate cómo este hombre estaba en su corazón. Rechazado, obviamente triste, probablemente amargado, dolido, porque seguramente había sido abandonado por su familia. Ya no podía visitar a sus amigos, ya no podía trabajar. Imagínate que era carpintero, ya no podía hacer su trabajo o trabajara de lo que fuera, ya no podía empeñarse en hacer lo que tenía que hacer. ¡Qué vida! Imagínate qué horrible. Y entonces se acerca a Jesús. Ya ahí ya estaba rompiendo parte de la ley. Un leproso no debía de acercarse a los demás. Señor, si puedes, arrodillándose, si quieres,
puedes limpiarme. Impresionante. Porque Jesús rompe los paradigmas de todos, rompe los pensamientos de todos. Y no solo lo sana. ¿Qué fue lo que hizo? Lo tocó. Esa palabra, esa pequeña palabra, tiene tanto poder. Porque no solamente sanó la lepra, sino sanó el pensamiento y el corazón. Imagínate hace cuánto este hombre no había sido tocado por alguien. No sabemos si era casado, pero tal vez imagínate que su esposa nunca pudo volver a agarrarle la mano, sus hijos. Nunca poder cargar a tus hijos. Imagínate, a tus amigos, un abrazo. El contacto físico es necesario para las personas. Simplemente ahorita todo lo que estamos viviendo, en el que no podemos tener contacto físico, qué difícil es. Porque qué ganas dan el domingo que tuvimos la iglesia por primera vez. Esas ganas de abrazarnos, esas ganas de tocarnos y que no podemos hacerlo. Qué triste. Ahora llevamos 6 meses. Imagínate que este hombre llevaba años en una completa cuarentena donde nadie lo podía tocar. Y de repente nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, se acerca y lo toca. En ese momento, imagínate lo que ha de haber sentido. ¿Hace cuánto no lo tocaban? Y lo toca el Maestro. Y al tocarlo lo libera. Trae libertad a su corazón. Esta es una historia preciosa y emocionante. Jesús no tuvo miedo. Imagínate que hoy fuera un hombre con coronavirus, este hombre, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? Imagínate que llegue rogando a tu casa y te diga, necesito que me sanes. ¿No? Que te diga, Dani, necesito que me sanes, ora por mí, por favor. Y nosotros, híjole, ¿qué hacemos, no? Tengo que traer mi cubrebocas y la careta y guantes y a 1,5 metros de distancia. Pero Jesús decidió tocar a este hombre y sanarlo, y lo sanó. Qué bello mensaje nos deja Jesús. Porque cuando imponemos las manos, estamos transmitiendo de lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, contestando a tu pregunta, Isaac, sí puedes tocar a una persona, imponer las manos sobre esa persona si Dios lo pone en tu corazón. Adelante, ve y sánalo. Vamos a leer otros versículos de ejemplos donde personas fueron sanadas. Marcos capítulo 6, versículo 5. Alguien que nos lo pueda leer. Marcos 6, 5. Y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro allí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Ok, muchísimas gracias, Kerlin. Fíjense, en este lugar es donde Jesús creció. Ok, es un lugar llamado Nazaret. Y aquí Jesús creció, jugó fútbol con los vecinos, era carpintero, entonces todos lo conocían. Pero tanto lo conocían a él, siempre lo vieron ahí comiendo con sus hermanos. Jesús tenía hermanos y hermanas, lo vieron con José y María. Entonces lo conocieron tanto que no esperaban un milagro de él. Entonces cuando regresó en el poder del Espíritu Santo Jesús, pues ¿qué creen? Que ya no, como que no, pues ¿a poco? Él es carpintero, ¿no? No es el que sana. Pero Jesús dice, se sorprendió de la incredulidad de ellos. Y no pudo hacer muchos milagros. Aunque no pudo hacer muchos milagros, lo impresionante es que dice, excepto que puso sus manos sobre algunos enfermos y los sanó. Qué hermoso. Que a pesar de que en una ciudad no creyeron en él, aún así él puso sus manos sobre los enfermos y ellos sanaron. A veces el milagro, la fe la tiene la persona por la que se va a orar. Y a veces la fe la tiene la persona que ora. O a veces la tienen los dos. A veces sana por la fe del que necesita el milagro. A veces sana por la fe del que está orando.
por la otra persona o a veces por la fe de los dos. ¿Ok? Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Imponer las manos y orar por los enfermos y ellos serán sanados. ¿Ok? Acuérdense, siempre que lo hagamos, creemos en algo. Dios a todos nos quiere sanar. Y de ahí partimos para orar por las personas. Vamos a leer otro versículo. Hechos capítulo 28, versículo 8. Ahora ya no es Jesús, ahora es el apóstol Pablo. No solo Jesús lo hizo, sino que también los discípulos lo hicieron. ¿Quién nos lee Hechos 28, 8? Yo. Dio la casualidad de que el padre de Publio estaba enfermo con fiebre y disentería, y desentería. Pablo entró a verlo, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Muchas gracias, Anet. Fíjense, el padre de Publio estaba enfermo, no está mal escrito, no, es Publio. Estaba enfermo, tenía fiebre y tenía disentería. Pablo entró, oró por él, puso sus manos sobre él y lo sanó. Entonces vemos que no solo Jesús lo hizo, sino que los discípulos también lo hicieron. ¿Y qué crees? Tú eres un discípulo de Jesús, tú eres llamado a ser un discípulo o una discípula de Jesús. Así que nos corresponde orar por los enfermos, creer que Dios los va a sanar y verdaderamente Dios los va a sanar. ¿Ok? Antes de tomarte la medicina, de recetarle la medicina a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, ora por él. Ora por él y vas a ver que la presencia de Dios lo va a sanar. Ten la fe, créelo. Ora y verás un milagro. Ahora, algo importante a destacar. No solamente imponiendo las manos las personas pueden sanar. ¿Ok? No quiero que tú te vayas de aquí pensando que entonces siempre que un enfermo necesite ser sanado, tenemos que imponerle las manos. Quiero decirte que no. En la Biblia vemos muchos ejemplos de otras maneras en las que las personas fueron sanadas. Una de ellas, por ejemplo, en Segunda de Reyes 5, 1 al 18, y en la tarea lo van a ver. Ahí vemos a Naamán. Era un hombre leproso. Este hombre no fue sanado, nadie lo tocó, sino que Eliseo le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Él se sumergió las 7 veces y fue sanado. Hubo un paralítico en Betesda. Ese paralítico, Jesús solamente le dijo, toma tu lecho, toma tu camita, párate y vete a tu casa. El paralítico obedeció. No fue necesario que Jesús pusiera sus manos sobre él. Hay otra historia del siervo del centurión. El siervo del centurión no solo no le puso las manos a Jesús, sino que ni estaba en ese lugar. Este siervo del centurión estaba a kilómetros de distancia y vino el centurión con Jesús y le dijo, Señor, yo sé que tú puedes decir la palabra y con solo decirla mi siervo sanará. El siervo estaba muy lejos, pero este hombre creyó y Jesús le dijo, wow, qué fe tienes, vete y recibe el milagro. Y el siervo fue sanado. Ahí no fue necesario ni que Jesús lo viera, ni que Jesús escuchara al enfermo, y mucho menos que Jesús lo tocara. Fue completamente a distancia. Fue una sanidad como para estos tiempos de coronavirus. No fue ni necesario que viera a Jesús. Pedro nos enseña el libro de Hechos, no solamente no sanaba tocando a las personas, sino que dice la Biblia que la gente sacaba a sus enfermos a la calle para que tan solo la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Imagínense la sombra, por acá está mi sombra, miren. Ahí está mi sombra. Ahora voy a orar con mi sombra por mí. Y entonces, con la sombra de Pedro, los enfermos eran sanados.
Pedro nada más pasaba caminando por una calle y los enfermos eran sanados por la pura sombra. No solo eso, sino que Pablo, dice la Biblia en Hechos 19, que una persona encontró estaba Pablo predicando, agarró un trapito y se secó el sudor y lo dejó ahí, y de repente alguien dijo, bueno, pues yo ese trapito me lo llevo y voy a llevarlo con mi enfermo, porque yo he visto que Pablo tiene un poder sanador. Y se llevó el trapito y el enfermo sanó cuando le echaron el trapo con el sudor de Pablo. Entonces, ¿a qué voy con esto? Las sanidades pueden suceder de muchísimas maneras, de muchísimas maneras. Entonces, nosotros, ¿qué nos corresponde? Creer. Impongamos las manos sobre los enfermos y ellos van a sanar. Pero si no podemos hacerlo, por ejemplo, tal vez el día de hoy no podemos hacerlo, bueno, pero podemos orar a distancia. Podemos mandar un WhatsApp con una oración, una imagen, es más, hasta un trapito, ¿verdad? Que tengamos por ahí, que oremos por ese trapito y el Señor lo puede usar. Dios puede usar lo que sea. Solo hay que tener fe. Amén. Entonces ya vimos que la imposición de manos es para sanar a los enfermos. Número 2, la imposición de manos también es para impartir la llenura del Espíritu Santo. Es un tema muy importante que vimos la semana pasada. Vamos a leer Hechos 8, 16 y 17. Ahora sí, Julio, ¿nos lo puedes leer? Sí. Dice, el Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos, pero solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. Perfecto, muchísimas gracias, Julio. Fíjense, aquí llegan Pedro y Juan, discípulos del Señor. El Señor ya había muerto, ya había resucitado, ya se había ido al cielo, ascendido al cielo. Y ahora llegan Pedro y Juan a predicar a un lugar donde ya habían estado predicando la palabra de Dios, pero solamente habían sido bautizados en agua, sumergidos en agua. Pero ahora Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los nuevos creyentes y ellos recibieron al Espíritu Santo. Recibieron el maravilloso bautismo del Espíritu Santo. Entonces, eso quiere decir que también podemos orar unos por otros para recibir al Espíritu Santo. Y quiero decirte que esto es una de las cosas más hermosas que podemos hacer. Orar y poner nuestras manos sobre ellos, sobre cualquier persona, para que reciba al Espíritu Santo de Dios. Amén. Ahora, igual que el punto anterior, el Espíritu Santo no solamente se recibe cuando nosotros ponemos las manos sobre las personas. También se puede recibir sin ponerle las manos. Entonces, fíjense lo que dice, por ejemplo, solamente es un ejemplo, hay muchos más, pero Hechos 10:44, alguien que nos lo pueda leer. Se ve negro. Ahí ya se ve. Sí. Alguien que lo pueda leer, por favor. Estaba diciendo estas cosas, el Espíritu Santo descendió sobre todos los que escuchaban el mensaje. Muchas gracias, Julio. Fíjense, aquí dice que mientras estaba predicando Pedro, el Espíritu Santo llegó y se derramó sobre las personas. No hubo necesidad de orar por ellos. ¿Ok? Entonces, la imposición de manos se usa para sanar a los enfermos, se usa para orar para que las personas sean llenas del Espíritu Santo. En ambos no es necesario imponerles las manos, pero es una manera. Y punto número 3 el día de hoy, para darle autoridad a nuevos líderes en la iglesia. Y en este es en el que más quiero que nos centremos. Vamos a leer un ejemplo de esto, igual en Hechos, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Alguien que nos lo pueda leer. Yo lo leo, pastor. Gracias. Dice, al multiplicar
los creyentes rápidamente, hubo muestras de descontento. Los creyentes que hablaban griego se quejaban de los que hablaban hebreo, diciendo que sus viudas eran discriminadas en la distribución diaria de los alimentos. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes a una reunión. Dijeron: nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros los apóstoles podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra. A todos les gustó la idea y eligieron a Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás de Antioquía, quien anteriormente se había convertido a la fe judía. Estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Así que el mensaje de Dios siguió extendiéndose. El número de creyentes aumentó en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes judíos también se convirtieron. Muchísimas gracias, Mayra. Muchas gracias. Fíjense, aquí vemos un problemita que estaba pasando en la iglesia, ¿no? En todas las iglesias hay problemas. Eso es una verdad que tenemos que saber. No hay iglesia que no tenga problemas, porque donde haya seres humanos, siempre va a haber problemas. Siempre, definitivamente. ¿Por qué? Porque tenemos maneras distintas de pensar. Y entonces aquí vemos que algunas familias griegas se quejaron porque se les estaba dando alimento. Había familias necesitadas griegas y familias necesitadas hebreas. Y entonces ellos decían, no, es que lo que pasa es que solamente les están dando a los hebreos y no nos están dando a los griegos, ¿no? Y entonces los discípulos, y Jesús ya no estaba, Jesús ya había ascendido al cielo, y entonces los discípulos dijeron, miren, nosotros tenemos que dedicarnos a la oración, al ayuno, a enseñar la palabra, a enseñar el mensaje de Jesucristo. Entonces necesitamos 7 personas, y dice algunas características, que sean, para ser nuevos líderes, tienen que ser personas respetadas, llenas del espíritu de sabiduría y responsables. Irresponsables, no irresponsables, sino irresponsables. Estas personas fueron puestas por los discípulos para que ahora ellos se encargaran de distribuir el alimento con las familias necesitadas. Cuando ellos los preparan a ellos, dice, estos 7 hombres fueron presentados ante los apóstoles, quienes oraron por ellos y les impusieron las manos. Al imponerles las manos, lo que estaban haciendo es que les estaban dando la autoridad para que ellos pudieran desempeñar su trabajo. Es extenderles y delegarles autoridad, de tal manera que ellos puedan seguir haciendo la obra del ministerio. Ahora, el Señor quiere que su palabra sea llevada a todas las personas que nos rodean, a todas las personas. Por eso Dios necesita más líderes. Dios necesita más personas para poder llevar su palabra, su amor, su misericordia y su verdad a muchos otros.
Estamos en un mundo lleno de dolor, lleno de desesperación, lleno de tristeza, y tú y yo tenemos una respuesta eterna, la respuesta eterna. Y por eso es tan importante imponerle la mano a nuevos líderes para que ellos vayan y cumplan con llevar el reino de Dios a más personas. Por eso es tan importante este fundamento. Que más personas crean y crezcan y puedan llevar la palabra de Dios a muchos otros más. Pero si te das cuenta, estos líderes pues no era cualquier persona. Dice aquí que querían personas responsables, personas llenas del Espíritu Santo y personas respetadas, personas que tuvieran un ejemplo de vida. ¿Ok? Entonces, fíjense, vamos a leer un versículo. Primera de Timoteo 5:22. Alguien que no haya leído, o bueno, aunque ya hayan leído, quien quiera leerlo. Primera de Timoteo 5:22. Nunca te apresures cuando tengas que nombrar a un líder de la iglesia. No participes en los pecados de los demás. Mantente puro. Muchísimas gracias, Eli. Fíjense, dice, no te apresures cuando tengas que nombrar a un nuevo líder en la iglesia. Este versículo es un versículo que ha sido un poquito mal interpretado. En esta traducción en la que lo leímos, es la Nueva Traducción Viviente, dice, no te apresures a levantar nuevos líderes, sino que primero hay que verlos, hay que estudiarlos, hay que ser responsables con la obra de Dios, porque si en un negocio somos responsables, pues tenemos que ser mucho más responsables en los negocios de Dios, ¿no? Si queremos verlo de esta manera. Entonces, pero este versículo, en la traducción un poquito más antigua, en la Reina Valera 60, dice, no impongas las manos con ligereza. Y entonces de este versículo parte que muchas personas dicen, no impongas tus manos sobre las personas, sobre cualquier persona. Pero no se refiere a los otros dos hechos que vimos acerca de orar por los enfermos y de orar para que el Espíritu Santo llegue sobre las personas. Se refiere a lo que en esta traducción ya lo podemos comprender mejor, sobre nombrar nuevos líderes en la iglesia. No debe de ser algo hecho con ligereza. No debe de ser, bueno, pues ya lleva 2 domingos en la iglesia, pues ya que sea el nuevo líder de un grupo. No, sino que sí tiene que haber un proceso donde los pastores y líderes que llevamos un poquito más de tiempo tenemos que ver a la persona. Porque aquí dice, si tú nombras a un líder de la iglesia que no te has dado cuenta de cómo es su vida y nada más lo nombras por nombrarlo, ¿qué tal que esta persona está en algún pecado, haciendo algo grave y luego tú vas a ser partícipe de eso? Por eso Pablo le dice a Timoteo, ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. Tristemente, a lo largo de la historia de la iglesia, pues hemos visto muchas personas que han sido nombradas líderes sin verdaderamente tener el respeto de las personas, la llenura del Espíritu Santo, y no son personas responsables. Entonces, tristemente, luego llegamos a escuchar noticias que afectan mucho a la iglesia, a la iglesia de todo el mundo. Noticias donde personas que abusan de niños, personas que cometen actos gravísimos, porque muchas veces se les dio autoridad sin haberlos probado de una manera íntegra, de una manera verdadera. Entonces aquí la palabra de Dios nos está diciendo, ten cuidado, observa bien, déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Cómo hizo Jesús esto? Y quiero que leamos, porque Jesús hizo esto. Lucas capítulo 6,
Alguien que nos lea Lucas 6, del 12 al 16, por favor. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes: Simón, a quien llamó Pedro; Andrés, hermano de Pedro; Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo; Simón, a quien llamaban el Celote; Judas, hijo de Santiago; Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Ok, muchísimas gracias, Isaac. Fíjense, aquí vemos los nombres de los 12 apóstoles, ¿ok? Los 12 discípulos, que tal vez son los más famosos, pero Jesús no solo tuvo 12 discípulos, tuvo 12 primero, luego tuvo 72 discípulos y luego tuvo 432 discípulos. Eso en la vida de Jesús. Ya cuando Jesús muere y resucita, fueron mucho más discípulos. Pero bueno, aquí con estos primeros 12, si tú te das cuenta, en lo primero que leyó Isaac, dijo, cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Toda la noche. Jesús pasó orando toda la noche para escoger a sus 12 discípulos, para poder imponer las manos sobre ellos. ¿Por qué? Porque estos 12 tenían que llevar el mensaje del Señor de la misma manera en la que Jesús lo estaba llevando. Por eso era tan importante que Jesús escogiera a sus 12. Ahora, algo importante. Si tú te das cuenta, dentro de los 12, ¿quién era perfecto? Ninguno era perfecto. Entonces, como iglesia, escogemos líderes que no son perfectos, definitivamente, con errores. Yo como pastor tengo errores, definitivamente, muchos. Entonces, dentro de estos 12, muchos tenían errores y no solo eso, dentro de esos 12 hubo uno que lo traicionó y ahí lo menciona, Judas Iscariote, lo traicionó. Entonces, Jesús era el mejor maestro. Jesús hizo milagros. Es más, Judas hizo milagros. Judas predicó la palabra de Dios. Judas llevó el mensaje del reino de los cielos. Pero en un momento de tentación, Judas prefirió el dinero que al Señor Jesús. Qué impresionante. Entonces, a veces como líderes también podemos equivocarnos. Si Jesús escogió a Judas, pues tal vez nosotros escogemos a 2 o 3 Judas, ¿no? Pero lo importante es que el reino de los cielos siga avanzando. Sí debemos de tener cuidado, pero debemos de saber algo. Siempre que hay un nuevo líder en la iglesia, de cierta manera estamos arriesgando un poquito. No sabemos si ahí está Judas. No sabemos si es un Pedro, que de repente era medio tremendo, acabó cortándole la oreja a uno, acabó negando a Jesús, ¿no? Pero después regresó, fue avanzando. Entonces, no buscamos personas perfectas, pero sí personas que caminen en la misma visión que nosotros. ¿Ok? Y vamos a terminar con este versículo acerca de liderazgo. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16. Es Pablo diciéndole a Timoteo algunas cuestiones acerca del liderazgo que hoy vamos a aprender sobre a quienes debemos de imponerles las manos. Entonces, ¿quién nos lo puede leer? Por favor, que lo lea. No permitas Yo. que nadie te subestime. No permitas. Bueno, mejor me espero. A ver, si quieres tú, Alma, léelo tú. No permitas que nadie te subestime por ser joven. Sé un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Hasta que yo llegue, dedícate a leer las escrituras a la iglesia y a animar y a enseñarles a los creyentes.
No descuides el don espiritual que recibiste mediante la profecía que se pronunció acerca de ti cuando los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas para que todos vean cuánto has progresado. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Muchísimas gracias, Alma. Fíjense, aquí vamos a ver varios consejos acerca de liderazgo. Número 1, que nadie te subestime por ser joven. ¿Qué está diciendo aquí? Que no permitas que en lo que tú haces alguien te pueda subestimar. Y tal vez dices, bueno, pues yo no soy joven. No, pero no permitas que nadie te subestime. ¿Qué está diciendo? Que tu vida sea un ejemplo a seguir. No importa en dónde tú estés, que tu vida sea un ejemplo a seguir. El segundo punto es ese, sé un ejemplo para todos los creyentes en la forma en la que vives, en tu amor, en tu fe y en tu pureza. Entonces, cuando nosotros imponemos las manos sobre alguien o cuando en la iglesia están imponiendo manos sobre mí, yo tengo que ser un ejemplo en la forma en la que vivo, en amor, en fe, en pureza. Luego dice, dedícate a leer las escrituras. Eso es importante. Anima y enseña a los creyentes. Cuando imponemos las manos sobre nuevos líderes, tenemos que ser personas que animen. Un líder es una persona que anima, que enseña. Luego dice, no descuides el don espiritual que se te dio por la imposición de manos. No descuides la llenura del Espíritu Santo que se te dio porque te impusieron las manos. ¿Ok? Entrégate de lleno a tus tareas. Sé una persona, un hombre y una mujer responsable y excelente. Responsable y excelente. Ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Qué importante es tener cuidado de lo que vivimos y de lo que enseñamos. Y el último, mantente firme en lo que es correcto. Eso es lo que algunos principios de liderazgo que Pablo le enseña a Timoteo acerca de cómo nosotros tenemos que levantar nuevos líderes. Y si nosotros somos levantados como líderes, son ciertos conceptos en los que tenemos que aprender a vivir. Si tú te das cuenta, no son conceptos de liderazgo humanos que muchas veces podemos aprender en libros de liderazgo, sino son conceptos de liderazgo en Dios, que tenemos que aprender única y exclusivamente a vivir en Dios. Amén.